La cordial bienvenida a nuestro primer invitado de la tarde de hoy de nuestro primer programa del año 2024, licenciado Ian Ramos Fergus. Para nosotros siempre es un gusto tenerlo aquí, una cara nueva, joven, que hace análisis muy interesantes y nos place muchísimo tenerlo aquí, contar sobre todo hoy, que es un día particular y especial porque el presidente Laurentino Cortizo rinde este último informe a la nación. Importante, vamos a tratar de iniciar por lo positivo, no todo puede ser negativo. Iniciemos por destacar esos puntos positivos dentro de este informe a la nación que rindiera el presidente Laurentino Cortizo, y después pues lo que considera desde la óptica y perspectiva de Ian Ramos, lo que faltó por destacar. Bienvenido, Ian. Muy buen día, mi querida Edna. Placer y privilegio siempre estar aquí, compartir contigo, de la audiencia. Qué placer. Feliz año para ti y para todos tus radioescuchas que nos siguen. Bien, mira, la primera impresión luego de la palabra del presidente de la República en su último informe que nos da la nación, primero contento por ver el estado de salud del mismo, porque es una realidad que tenemos conocimiento que el presidente ha estado enfrentando sin duda alguna varias visitas, varias citas, toda vez que el mismo no cuenta con un estado de salud al 100%, o como diría yo, kosher, pero qué bueno poder ver una proyección positiva del presidente de la República. Segundo punto, yo entiendo que estamos en momentos delicados, porque ya casi se acerca el 5 de mayo, ya casi se acercan las elecciones. Pero hay que partir de un punto, ya sea que seamos gobierno o oposición, nosotros necesitamos como ciudadanos que al gobierno le vaya bien. ¿Por qué? Si al gobierno le va mal, todo nos va mal. Esto es una esfera que va a pique. Yo no soy PRD, al contrario, no simpatizo, soy el que creo más látigo día con día mis análisis que doy al gobierno, pero debo comprender que en la medida en la que hagan algo bien, pues el país sale beneficiado. Y vamos a partir de esos elementos del presidente positivo y lo que podemos indicar. El presidente parte su análisis, parte su discurso, indicando que en el 2019 Panamá es incluida a la lista GISGAF. Y él, sin duda alguna, indica cómo esta afectación de nuestra imagen, esa afectación financiera, esa imagen negativa como país, había que tratar de trabajarla, y con los esfuerzos titánicos que indica el presidente, ha llevado a cabo su gobierno, y llevó a cabo, pues en noviembre pasado, Panamá pudo salir de esta lista GAFI. Es un tema positivo, porque debemos reconocer que el país, para gozar de una buena imagen a nivel internacional, si queremos aspirar crecimiento como país y que tengamos una inversión extranjera, que este es uno de los pilares que apoyan el crecimiento de un país, pues claramente el no contar con una inclusión en listas multicolores, como lo señalo yo, que somos expertos haciendo, pero Panamá forma parte o formaba parte de todas las listas multicolores, pues es un buen avance desde una materia de números, desde una buena materia económica, el sin duda alguna contar con una exclusión de estas listas, pues cambia sin duda alguna el panorama, la visión con la cual Panamá es visto ante la tasa internacional. Eso como primer punto. Como segundo punto, el presidente hoy dijo algo que yo nunca lo había escuchado. Él indica en su discurso que los 6 primeros meses él estaba tratando de poner la casa en orden, entiéndase el gobierno, en una materia económica, en una materia política y en una materia en cuanto a salud. Pero obvio, a los 8 meses, en marzo del 2020, llega la pandemia y él tuvo que dejar todo ese supuesto orden que tenía porque salió una urgencia. Entonces, todo el esfuerzo titánico del gobierno se tuvo que ir a, sin duda alguna, el control de la pandemia. Y aquí hay un punto donde el presidente señala que otro tema positivo es el gran manejo que se tuvo sin duda alguna de la pandemia, que para mí el gobierno lo que manejó bien fue la vacunación, no la pandemia como tal, porque la afectación económica, la afectación educativa, la afectación en tema de salud fue un escándalo.
Entonces, el plan de vacunación del gobierno panameño, fabuloso, pero el manejo y el control de la pandemia, habría que sentarnos a ver punto a punto si en efecto se puede sopesar. Consideramos que Panamá fue el último país en la región que retomó, por ejemplo, el tema de la clase educativa. Pero entonces, nosotros vemos que el presidente, dentro de lo positivo, concluye, mi querida Edna, indicando: Panamá tiene el mayor crecimiento económico en la región. Panamá tiene el menor índice de inflación en la región y también a nivel mundial. Entonces, cuando el presidente nos pone este pantallazo, uno se queda contento, uno dice: oye, en la región estamos creciendo bien y en la región tenemos un bajo índice de inflación. Que, por ejemplo, vemos que en Argentina se están matando porque la inflación es un escándalo. Pero ahora yo digo, ok, materialicemos esa parte. ¿De qué vale el mayor crecimiento en la región si no hay oportunidad de empleo? ¿De qué vale el mayor crecimiento en la región si, en efecto, tenemos una situación titánica y catastrófica en la caja del Seguro Social que va a heredar el gobierno entrante el 1 de julio del 2024? ¿De qué me vale el mayor crecimiento en la región si en efecto la gente no tiene empleo, si no se está trayendo la inversión extranjera y no se están explotando los canales y los recursos para la mejor forma? Entonces, si bien es cierto, se habla de que en la región estamos creciendo, hay que buscar la forma de cómo impactar y de cómo materializar eso con una data eficiente en tema de empleo, en tema de salario mínimo, en tema de oportunidades, en tema de gente que está en el mercado de emprendimiento, en cómo podemos hacer que las personas que forman parte del negocio informal poco a poco vayan a tener una formalidad para tener acceso al crédito, acceso a los bancos, acceso a más oportunidades. Entonces, yo realmente, de lo positivo que dijo el presidente, lo de la lista gris, lo aplaudo. Esa discusión es muy positiva. Pero el jactarnos del mayor crecimiento en la región y de la menor inflación en la región y en el mundo no se materializa y no se palpa en el ciudadano de a pie. El ciudadano a pie realmente no está creciendo. ¿Y cómo se determina el crecimiento económico de un país? Por el crecimiento de sus habitantes. Y si yo soy una persona que hace 50 años vendo duro en mi casa y han pasado 50 años y yo todavía no exporto duros, pues no he hecho nada. Entonces hay que aspirar a que las personas crezcan, porque en la medida del crecimiento individual, eso incide en un crecimiento de la familia. El crecimiento de la familia, que es la base de la sociedad, cae en un crecimiento social, y cuando la sociedad crece, pues allí donde crece el país. Y ese es el enfoque que nosotros sin duda podemos ver, esto como primer enfoque, como primer análisis de lo positivo que podemos rescatar del presidente. Yo quiero hacer un paréntesis e incluir y sumar a esta conversación a la licenciada Marta Luna Vélez, que siempre nos aclara desde la perspectiva financiera y en sus conocimientos también bancarios nos puede hacer entender, porque precisamente en esa parte del discurso donde se habló de un crecimiento en el año 2021 de un 15%, incluso en el 2022 de un 10% y en el 2023 que acaba de pasar de un 7%, en efecto, quisiera pues que nos explicara la licenciada Marta cómo se materializa eso. La opinión del licenciado Ian es que el crecimiento económico de un país se materializa cuando uno ve precisamente de la mano con ese crecimiento pues mayores oportunidades de empleo y quizás que se cierre esa brecha de desigualdad de la cual se habla muchísimo. Y en efecto, a mí me sorprendió cuando se dijo que nosotros, en comparación con países de la región, hemos crecido económicamente de una manera importante. Pero ¿cómo se palpa eso en la realidad, licenciada Marta? Ok, Edna, y coincido totalmente con el licenciado Ian Ramos. Una cosa es medir el crecimiento económico en función de las divisas, de lo que exportamos, de lo que hacemos. De nada nos vale a nosotros que tengamos 3 empresas millonarias haciendo exportaciones y generando X cantidad de puestos de trabajo si al resto de los panameños no irriga esa bonanza. Entonces, en buen panameño, porque tú sabes que yo no soy tan técnica en la parte de los economistas, yo voy claro, menudo, al detalle menudo. A esa manera en que el panameño capta. Lo puede entender, sí. Exacto. A mí no me llega esa bonanza.
Para que esa bonanza a mí me llegue, tiene que haber muchísimas más fuentes de trabajo, muchísimas más, porque mira, la persona clase media que necesita trabajar y que logra conseguir un trabajo de $2,000 o de $1,500, pero que tiene 2 niños chiquitos, necesita pagarle a una persona doméstica $400 y ya tú tienes 2 personas generando trabajo. Pero donde esa persona que gana $1,500, $2,000 dejó de generar ingresos, automáticamente vota a la empleada y son 2 fuentes de trabajo menos que tú tienes. Entonces, es así como se va a realizar o a materializar la bonanza o la pérdida en el ciudadano común. Estos números no nos sirven a nosotros de nada si seguimos teniendo falta de empleos. ¿Y qué es lo que sí requiere el país? Que lo decía en una de las entrevistas uno de los diputados, seguridad jurídica. Edna, lo que tanto peleamos los abogados, si yo tengo seguridad jurídica, si yo sé que a mí no me pueden votar dentro de los primeros 3 meses, 6 meses, 1 año, yo entonces voy a generarle una confianza a la persona que va a depender de mí. Y a su vez voy a quizás a medir mis hijos en el cambio de escuela de la pública a la privada. Eso involucra que las escuelas privadas tienen que contratar más personal para poder atender más niños y va creciendo la economía. ¿Qué pasó con la pandemia? Desgraciadamente se perdieron tantos puestos de trabajo que volvimos atrás y la gente regresó a sus hijos a las escuelas públicas. Hay escuelas cerrando. Tengo esta semana una reunión con una escuela para tratar de reorganizarla para ver si es posible todavía salvarla, porque de lo contrario son 800 estudiantes menos que van a tener y obviamente todos los profesores de todos los niveles que van a quedar cesantes. Entonces, ese es el punto y por eso coincido 100% con el licenciado Ramos. En este país solemos medir es en funciones macro, pero es lo que decimos siempre, no vemos el detalle y la cantidad de personas que están siendo informales. Estas personas informales no generan a la economía ni el impuesto correcto, porque tampoco pueden ni siquiera pagar un contador para que les lleve la contabilidad, no generan el ITBM si a lo mejor lo llegan a necesitar, y estas personas informales tampoco pueden subcontratar a nadie, porque como se tienen que formalizar ante la Caja del Seguro Social, y te digo, como asesora jurídica, y lo entienden los economistas y lo entienden los contadores, cada vez que tengo que inscribir a una persona en la Caja del Seguro Social, sé que es una obligación, sé que es una necesidad, sé que va a generar fuentes de trabajo y va a generar seguridad también para el cobro de cuotas. Pero también sé que tengo una espada de Damocles, porque en el momento en que yo no le pueda pagar al Seguro Social la cuota obrero patronal, la que termina presa soy yo. O sea, a mí no vale que yo le diga a la Caja de Seguro Social, señores, esto fue lo que yo le quité a fulanito, pero no pude completar la mía porque tengo una crisis económica. A ellos no les interesa si tú tuviste una crisis económica o no. Ellos lo que generan es que tú me tienes que pagar la cuota obrero patronal, y lo dicen los del Suntran y todo, y la que queda presa soy yo porque no la tengo. Nadie ha entendido, y nos suelen llamar a los empresarios y a todo el mundo ladrones, corruptos, pero nadie ha entendido que si yo me quedo sin liquidez, ¿qué es lo primero que hago? Dejar de pagar los impuestos y las tasas. Pero tampoco puedo remitir la parte proporcional que le quité al empleado porque no tengo cómo, no hay un método para decir, bueno, voy a pasar la cuota obrero patrón, la cuota del obrero y la patronal la dejo pendiente. Si hubiera una fórmula para medir eso y alcanzarme cuando estoy en bonanza, oye, el país sería otra cosa, te lo juro que sería otra cosa. Y ahí es donde deben hacerse políticas públicas que puedan ayudar a sostener, que es lo que sucede en otros países. En otros países tú entras en crisis y el Estado te subvenciona paulatinamente. Yo no creo en los subsidios, pero sí creo en el aporte. Ok, yo te voy a bajar la tasa, te voy a dar un interés blando, te voy a cambiar esto para que tú puedas subsistir la crisis y luego te levanto esa misma subvención o ese mismo beneficio. Entonces, un poquito la economía verdadera, la que siente el ciudadano común, es esta. No es la de los numeritos, que tantos puestos, tantas no sé qué. Seguimos teniendo desempleo, seguimos teniendo necesidades, seguimos teniendo negocios cerrados y seguimos teniendo otra cosa que vivimos los abogados. Estoy abriendo un negocio nuevo en el área donde vivo, que no voy a mencionarla para que no le caiga al Ministerio de Salud de nuevo, y llega el Ministerio de Salud a hacer una inspección.
y te lo voy a explicar el hecho. Usted no puede tener el área donde están los gatitos mezclada con el área donde venden café y empanaditas. Y en mi casa yo no como al lado del gato. O sea, explícame por qué salud me tiene que obligar a que yo restrinja una cosa que creé para que los papás que tienen gatitos vayan con sus gatitos a jugar y yo mientras nos tomamos un café y conversamos. Claro. ¿Okay? Entonces, estos son los elementos. Nos hemos quedado retrógrados en una serie de cosas que no funcionan, pero que limitan. Entonces yo empiezo a cerrar. Ya quito la cafetería y me quedo solo con el hostal. Ya quito no sé qué. Ya no necesito 3 empleados, ahora necesito solo uno. Porque antes tenía uno para limpieza, uno para cuidar a los niños y uno para los gatitos y otro para despachar. Ahora ya no necesito 3 porque ya no voy a tener comida. Entonces, esto es la empleomanía, esta cadena de todos los días, Edna, cuando tú estás abriendo un negocio, pareciera que el gobierno, en lugar de entender que el negocio es fuente de ingresos y de riqueza para el país, es fuente de celos, de rabia. Te voy a fregar, te voy a caer, hoy te cae el municipio, mañana te cae salud, pasado te cae Mitradel, y cuando tú vas a ver, tú tienes el país en caos, y entonces yo no abro negocio. Mejor me quedo con Vamos, mi pero platita que eso ganando pasa, mi interés. eso pasa, licenciada Marta, eso pasa, le pasó a usted, pero usted va al interior. Yo acabo de venir de un lugar en X del interior y me llamó la atención, por ejemplo, que fui a una panadería de esas que uno le gusta El ir del artesanal, interior. sí, exacto. Me dio por ir al baño y vi algo que me llamó la atención, que si Salud Ratoncito, estuviera ahí no debería pasar. Y es que ratoncito. hacen los zapatos en donde realmente está la masa del pan, o sea, son O los ratoncitos zapatos chiquitos del paseando. panadero, entre otras Claro. cosas, Por eso que te que digo. eso en el interior parece ser normal. Exacto. Pero Y son el las mismo Ministerio de Salud. 3:36, Oh, el mismo Ministerio es de Salud. Uno solo. bueno, exacto. 3:36, vámonos a un cambio si les parece y al retornar seguimos porque es importante de la mano de ustedes dos hacer ese análisis porque también se habló de infraestructuras importantes, más de 1.000 que esta administración ha llevado a cabo, como la Ciudad de la Salud, el Hospital del Niño, entre otras que se mencionaron, y quiero conocer la opinión de Ian y de la licenciada Marta. 3:37, vámonos al cambio, al volver seguimos con más. Usted no le cambie. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley.
nosotros, teníamos el micrófono cerrado, disculpe. Tal y como lo anunciamos antes de irnos a la pausa, estamos conversando con el licenciado Ian Ramos Fergus. Él es abogado y analista político, y de la mano de él estamos tratando de llevarles a ustedes un análisis sucinto de las palabras y del último informe a la nación que rindiera el presidente Laurentino Cortizo. Antes de irnos a la pausa, le preguntábamos al licenciado Ian y a la licenciada Marta con respecto a uno de los puntos que también se mencionaron como importante y valioso dentro de la administración, y fueron las más de 1,000 obras y proyectos que se han logrado avanzar en esta administración. Entre los más importantes a destacar la Ciudad de la Salud, el Hospital del Niño, entre otros. ¿Qué opinión le merece al licenciado Ian y a la licenciada Marta en cuanto a estos más de 1,000 proyectos que probablemente no hemos podido apreciar, pero que están allí, y que producto precisamente de lo que mencionó el señor presidente, que le correspondió difícil, que fue una administración y una gestión con una pandemia, posteriormente con la guerra de Ucrania, que también pues fue mencionada dentro de una de las dificultades, y también el tema de la migración internacional, que ha impactado sin duda alguna a nuestro país también. Esas aristas que de alguna forma u otra, licenciado Ian, licenciada Marta, a nosotros nos ha permeado. La guerra de Ucrania, el tema de la migración, y que sigue todavía afectando, pero sin más allá se ha logrado avanzar en estos proyectos positivos. Hay quienes señalan que se dejó de mencionar el problema de la caja del Seguro Social, pero que también se dejó de mencionar la problemática con el tema de la reducción del tránsito de buques por el Canal de Panamá. Ian. Mi querida Edna, principal enfoque en esas palabras que me ha dado, que coincido íntegramente. Cuando antes del presidente empezar a renombrar, como él dijo, algunas de las obras, el presidente hizo énfasis en un número mágico. No dejemos pasar ese número. El presidente habló de que en estos más de 1,000 proyectos se invirtieron 20.500 millones de dólares. Estamos hablando de 20 billones de dólares en infraestructura. Esto para mí es una falta de respeto. Esto es un escándalo. Porque si realmente se invirtieron 20 billones, no deberíamos estar hablando, la respetada licenciada Marta y este servidor, de creación de oportunidades. No deberíamos estar hablando de empleo. No deberíamos estar hablando de que hay que subir o bajar el salario mínimo. No deberíamos estar hablando de la afectación de la caja del Seguro Social, que le va a reventar en la cara. Este es el juego de la papa caliente. El gobierno que entra le va a estallar el problema de la caja del Seguro Social en la caja, porque ya los lineamientos indican que para el otro año, disculpen, para este año ya no hay plata. Ya se acabó el billetito, el gordito que tenemos nosotros en el chanchito de la caja del Seguro Social. Entonces, preocupa escuchar este número de parte del presidente de 20 billones de dólares, que yo no sé dónde están. Esas infraestructuras, yo no sé quiénes las construyeron. Vinieron alienígenas, extraterrestres, y se llevaron ellos dinero, porque eso no se materializa. Nuevamente vamos con lo mismo. Aquí en este país se hablan de millones, como yo hablo de dólares en mi casa y con mis amigos. 1 millón, 5 millones, 10 millones. Oye, esto costó 20.000 millones, tranquilo, pasa la página. No podemos seguir derrochando nuestros recursos de tal manera. ¿Y cuál es un problema que nosotros tenemos, mi querida? Por ejemplo, yo que soy penalista, ¿qué le digo a mis clientes que están en temas penales? Uno no valora la libertad hasta que la pierdes. Tú necesitas estar detrás de la reja para decir qué bonita es la luz de mi casa, qué bonito es que vaya afuera con mi hijo. Igual ocurre con el país. Tú no valoras los recursos que tienes hasta que te los malgastas, hasta que los derrochaste. Entonces, en este punto hay un libro interesante del dramaturgo William Shakespeare que se titula Muchos ruidos y pocas nueces. Es lo que me deja la palabra del presidente en este punto. Mucha plata, mucha infraestructura. Entonces necesitamos decirle al país que hemos hecho mucho. 1,000 proyectos, 20.000 millones de dólares. Hemos hecho mucho.
realidad, el panameño a pie no tiene que comer mañana. El número de educación, el número de deserción escolar va en aumento. Hay un número que no estamos midiendo, es el número de indigencia. Cada día usted sale a la calle, hay más gente en la calle, panameños en la calle, extranjeros en la calle, niños en la calle, mujeres en la calle. Oye, usted me puede dar un donita, usted me puede dar algo para comer. El número de indigentes va increciendo, musicalmente hablando. Entonces, esto se da porque realmente no tenemos un liderazgo político que, como concuerdo íntegramente con todas las palabras de la señorita Marta, con una frase que ella dio, y esto no puede pasar desapercibido. La falta de creación de políticas públicas nos tiene a nosotros al borde del abismo. Y te diré por qué la carencia de políticas públicas, que me imagino que ahora vas a querer que toquemos el tema particularmente de la minería. Pero es que una política pública, ¿cómo se crea? Al borde, usted tiene que empezar detectando y poniéndole el nombre al problema. Usted busca un problema y luego usted busca la causa que da la creación de ese problema. Pero si yo no sé cuál es el problema y yo no le puedo poner un nombre y me invento las causas que lo crean y no me voy a las causas reales del problema, puedo hacer 3.000 o digamos un número menos. Puedo hacer 20.000 millones de leyes. ¿Sabe qué va a pasar? Nada. Ahí está Panamá. Porque en la medida en la que no comprendamos la causa de los problemas reales, no puedo dar una solución real. Por eso tienes un presidente hablando de 20 billones y en la calle el panameño no tiene plata. Porque no se han logrado identificar de manera clara los problemas que tenemos para poder resolverlos de una manera contundente. Entonces, para continuar con este punto de los 20.000 millones, yo espero que cuando estos proyectos terminen, cuando se inauguren, emplee a mucha gente. Espero que esos 20.000 millones pues se materialicen en algo y que haya una oportunidad de empleo, que se pueda cotizar a caja, que esto apoyo, que sirva como una inyección, sirva alguna materia económica, porque nosotros tenemos que entender que el paciente que se llama Panamá en materia económica ya no respira, se le acabó el tanque de oxígeno. Bueno, esperemos que estos 20 billones, que no son 2 cuaritas, que no son 2 moneditas, se puedan materializar de manera real en el país que nosotros tenemos. Yo quiero retomar un elemento importante que la licenciada Marta trajo a la conversación y es la seguridad jurídica. Esa seguridad jurídica que parece no existir, licenciada Marta, pero que va también de la mano, aparte de contar con políticas públicas, es con el fortalecimiento de las instituciones que tienen que también jugar un papel importante para lograr esa seguridad jurídica. Pero ¿cómo llegamos a ese punto de ese fortalecimiento de las instituciones en las cuales hay muchas en las que uno ha perdido esa credibilidad? Y un elemento también importante es el hecho de que hemos estado hablando y hemos estado mencionando mucho el tema de la falta de transparencia, el tema de la corrupción, que también incluyen a estas instituciones. ¿Cómo rescatar esa seguridad jurídica? ¿Cómo rescatar o cómo trabajamos en ese fortalecimiento de las instituciones y cómo precisamente, licenciada Marta, logramos que eso que usted nos cuenta como una anécdota, pero es una realidad, no se siga dando y que podamos lograr que las personas que quieren crear una fuente de empleo independiente y a su vez dar oportunidades de empleo a otras personas, caramba, se le permita y no se le cuarte con tonterías como la que usted nos acaba de decir, que pareciera que te estrangulan y no permiten que tú desarrolles. Mira, Edna, una de las cosas que veo con mucha tristeza y la comparo con los distintos países donde por razones de trabajo me toca ir, es la falta de la seguridad de los funcionarios públicos en cuanto al rol que desempeñan. Entonces, si yo en este momento estuviera en el canal del presidente de la República, a mí no se me ocurriría hablar de una carrera administrativa, porque para hacer una carrera administrativa con la gente que tengo ahora, mejor que no tengamos carrera administrativa. Porque como ha habido un incremento de nombramientos, los funcionarios que conocen el rol y el trabajo
están en dos extremos. O los que ya están fastidiados de ver cómo les ponen gente por encima de ellos con buenos salarios y que no saben ni dónde están parados, o los funcionarios que dicen, tú sabes que si igual a mí no me van a subir el salario, mejor yo entro al juego del juega vivo y me gano un extra haciendo mi trabajo, ¿ok? Esos son los dos extremos en los que hemos polarizado, lamentablemente, la falta de haber atendido el factor número 1 de seguridad, que es funcionarios que están en constante capacitación. Desde el gobierno de Endara, donde había que limpiar todo lo que era Codepadi, no Codepadi y todo lo que había existido político, hasta la fecha no ha habido un gobierno que haya respetado a los funcionarios que entraron, que los haya valorado, evaluado y decir, estos me sirven, estos no me sirven. Ha sido, tú entraste con Endara, te vas. Tú entraste con el Toro, te vas. Tú entraste con Martín. Entonces se va quedando, como te digo, Edna, una masa pequeñita de empleados. Esos empleados creativos que sabían cómo se manejaban las cosas y que le impartían seguridad a la institución, ya no aparecen. Antes te puse el ejemplo de alguien que quería abrir un negocio. Ahora te pongo otro. Una contribuyente que quiere pagar sus impuestos porque ahora es arrendadora y va a crear su NIT en la DGI para pagar los impuestos de arrendamiento. Pues resulta que como tiene 75 años, no puede solicitar el cambio de correo electrónico porque ella tiene 75 años y tiene que ir a un notario para que el notario certifique que ella está bien de la cabeza. Entonces, un contribuyente que nunca había pagado impuestos porque recién va a alquilar un apartamento, ahora que dice, ¿sabes qué, Marta? Si a mí no me han encontrado, yo sigo alquilando y no le pago al fisco. Entonces, es la actitud de los funcionarios que nos volvemos como un engranaje negativo. Y vuelvo y repito, y me duele mucho decirlo porque yo he estado en gobierno en 3 ocasiones. Yo he vivido lo que es las revueltas de que ahora te vas porque tú no eres de este partido. O sea, esa inseguridad crea como un desencanto en el funcionario. Ese amor a lo que yo aprendí, que lo quiero ejecutar y que quiero proponer ideas positivas, se me fue. Entonces, no tiene seguridad en los puestos los empleados. Los inversionistas vemos una inseguridad porque me cambian las reglas del juego en mitad del juego, entonces yo mejor tampoco lo hago. No hay políticas públicas que, como bien decía el licenciado Ramos, nacen de las necesidades, ¿ok? Un país con necesidades que evalúa los pros, los contras y cómo lo va a enfrentar. Eso desapareció hace ya más de 15 años, que no existen políticas públicas. Aquí tú ves que improvisamos, que si se raptaron un niño, corremos a hacer una ley para ese niño que se raptaron, que si pasó no sé qué, corremos a hacer una ley y nos estamos llenando de leyes y leyes y leyes, que algunas son incongruentes unas con otras y al final ni siquiera los jueces las saben aplicar. Porque cuando están frente a un tema que es desconocido para ellos, entonces lo que hacen es que decir, mejor no opino, mejor lo dilato, Entonces es una revolución. Me encantaba escuchar a Salvador Muñoz en los años 90 hablar del revolcón. Sí, creo que nosotros necesitamos un revolcón, porque lo más triste es que la riqueza sí la tenemos, pero mal encauzada. Cuando tú viajas y tú ves la estabilidad de funcionarios, yo llevo 3 años yendo a Brasil, viendo los mismos funcionarios, los mismos, las caras ya me las conozco, la misma gente, ves montones de hoteles que abren nuevos. ¿Por qué? Porque sencillamente hay turismo. Y donde hay turismo, hay generación de fuentes de trabajo. Nosotros tenemos 1 millón de obras, pero como dicen, esas obras debieron generar fuentes de trabajo desde la construcción. Ya desde ahí tenía que circular el dinero. Luego que termina la obra, comienzas entonces las entregas de los locales, de las actividades o de lo que hayas hecho, y ahí se genera una segunda fuente de crecimiento. Pero nuevamente, o estamos mal enfocados, o estamos dándole las obras a la misma gente que tiene los mismos empleados y que no circula el dinero, o no lo estamos viendo el resto de los ciudadanos. Y mira que yo me cuido mucho de hacer críticas gubernamentales. Con todo el respeto, yo analizo lo que está ocurriendo, trato de darles el beneficio de la duda, porque todos tenemos derecho al beneficio de la duda,
Pero la verdad, Edna, que es desmotivador. Hay días que yo cierro y digo, yo ¿por qué sigo luchando? Si yo no tengo aspiraciones políticas, si yo lo que quiero es un Panamá mejor, entonces ¿para qué? Mejor me jubilo y me quedo en mi casa viviendo de mi renta. Pero hasta eso me preocupa, porque la Caja del Seguro Social no sé cuánto tiempo va a dar, ¿no? Entonces, es eso, educar a la gente para ser diferente, educar a la gente para sonreír, decirle una palabra bonita a alguien para que se sienta que, ok, mi trabajo no me lo pagan bien, pero por lo menos hay alguien que me dice algo bonito, que me levanta el ánimo. O sea, para crear estabilidad, no solo la jurídica, sino la emocional, tú tienes que ser empático con las necesidades de la gente. Y sobre todo, dejar al margen la política. La política no está llevando al país al crecimiento. La política está estancando al país. Ya es hora que miremos para otro lado. Los puestos que se cambian en países como inclusive México, Brasil, Argentina, Perú, son las cabezas, las que llegan y se van con los ministros. El resto del engranaje se sostiene, porque ese es el que hace que funcionen las instituciones, que tus permisos sean viables. Cada país está estudiando cómo atraer inversión, Edna. Nosotros no estamos estudiando cómo traer inversión, ¿ok? Estamos estudiando cómo acabar lo que tenemos aquí, y eso no puede ser. Y hablando precisamente de esos retos políticos y electorales del país, le pregunto yo a Ian, de cara al 2024, ¿cómo lo mira? Porque precisamente eso que dice Marta, que pareciera que en vez de buscar esas salidas, esas alternativas de atraer más inversión, vivimos unos momentos realmente terribles con los cierres de calles, producto de una situación que se le atribuye a la minería, pero que con un análisis profundo, cuando dice Ian, busquemos realmente el fondo del problema, pareciera haber sido un cúmulo de situaciones, un cúmulo de descontento de las personas que dijeron hasta aquí. Esta fue la gota que rebasó el vaso, y no queremos minería, pero sabíamos que habían otras cosas intrínsecas en ese clamor de la ciudadanía, de los que fueron a las calles, y que obviamente se mezclaron otras cosas, como en efecto lo perjudicial que fue estos cierres de calles, porque se bloqueó de alguna forma directamente la economía. Pero más allá de eso, Ian, hay una realidad, y es eso, personas que también trataron de pescar en río revuelto con intereses políticos, y que tienen pues esas aspiraciones. Se mezclaron las cosas, se mezclaron las aguas. Ian, ¿cómo ve usted precisamente de cara al 2024 esos retos políticos y electorales? Wow, es un punto muy profundo el que nos da, mi querida Erika, porque es complicado donde estamos, pero vamos a tratar de hacerle un análisis de construcción, a partir de ahí poder construir. Hoy me hizo falta algo, mi querida Erika, en el discurso. Vamos a empezar. Ajá. El presidente para mí fue irresponsable con un temita. El presidente, o yo esperaba de mi presidente, de todos, una mea culpa en cuanto al tema de la minería. Lo único que yo esperé en esa hora, creo que estuve sentado con mi cuadernito aquí anotando, era una mea culpa. Y en panameño, ¿saben qué? Nos equivocamos. Lo hicimos mal, pero ¿saben qué? Ya estamos en un, como él tituló, proceso de cierre ordenado, seguro y definitivo. Todo lo que me quisiera vender después de una mea culpa, yo te la compro. Pero el presidente salió dando días, fechas, mes, año de los momentos en los cuales él iba comunicando lo que pasaba. Entonces yo me tengo una pregunta. Si el Ejecutivo indica que lo comunicaron todo, entonces los panameños estamos locos. Nosotros nos tiramos a la calle porque nos levantamos un día y nos hicimos los locos. Y hay un punto clave. El panameño no salió a la calle, porque para mí, como muy bien señalado, hubieron dos protestas. Estuvo la protesta del panameño real, el cual dijo, ¿cómo ustedes van a aprobar una ley en 3 días? ¿Ustedes cómo se van a inventar una ley express
¿Ustedes cómo van a afectar ambientalmente al país? ¿Ustedes cómo van a regalar la soberanía del país? Ese era un discurso, esa era una protesta a la que yo aplaudo. Esa era una protesta que hasta permitía que hubiese libre tránsito. Esa yo la aplaudo. Pero también están los que siempre se aprovechan del momento. Las agendas ocultas. Y bueno, yo lo digo de frente. Yo soy un hombre de derechas. Yo me catalogo liberal, capitalista, minarquista. Yo creo que el Estado poco a poco tiene que ir reduciéndose, ¿no? Porque yo creo que las personas de manera libre podemos llevar a cabo todos nuestros actos de negocio. Pero por ahí hay unas agendas ocultas, por ahí hay unas agendas de izquierdas que aprovechaban el campanazo para decir, oye, aquí estamos nosotros, pero ojo, ante el silencio que estaba dando el gobierno, por más mentira que algo se me venda, si no hay algo que se oponga a la mentira de tanto repetirse se convierte en verdad. Entonces, eso sí me preocupó, me inquieta y creo que fue irresponsable de parte del Ejecutivo no hacer una culpa al día de hoy. ¿Y qué camino nos toca? Esperemos que este cierre ordenado, seguro y definitivo como tilde del gobierno se haga, porque no tenemos nosotros lineamientos, no sabemos nosotros cómo se va a hacer. Escuchar al presidente indicar que hay un comité especializado, conformado por nacionales, por personas internacionales que lo van a formar. Espero yo, por amor a Dios, que entiendan o que hayan entendido que tienen que comunicar las cosas de la mejor manera para con el país. En la manera en la que yo más cuenta rindo, menos problemas tengo. Más tengo que estar corrigiendo. Si de un inicio yo explico lo que pasa. Ahora, los retos para el 2024 es que tenemos 8 caras presidenciales para el 50. Y quienes quieren ser presidente no tienen la mínima idea de lo que van a heredar. Hoy todos quieren ser presidente. Cuando el 1 de julio asuman y le digan, aquí está el país que usted tiene que administrar, le van a pedir a Dios. Hay Marvel, la verdad, hace películas de superhéroes y ahora ellos quieren algo que se llama el multiverso y los viajes en el tiempo. Bueno, van a querer volver al 5 de mayo para no ganar las elecciones. Lo que nos toca como país es un esfuerzo titánico. Y lo primero que hay que hacer es un llamamiento a una unión social de todos los que conformamos el país. Porque el panameño ya no cree en nadie. Y gobernar sin confianza y sin creencia no es gobierno, es autocracia, es dictadura. Porque ¿a quién estoy gobernando? A alguien que no me escucha, a alguien que no me oye, a alguien que no cree en mí. Entonces, decir que las protestas recientes son resultado de la minería es un error. Esto es un cúmulo de mucho tiempo, de muchos años, de muchos gobiernos, Sí. de decepciones, de incumplimientos, de un modelo corrupto y clientelista que sin duda alguna no nos ha llevado a los mejores días, pero como panameños primero tenemos que sentarnos a analizar las propuestas que tenemos y ver Sí. no se propone, sino cómo se va a hacer esto. En la medida en la que sabemos el cómo, a partir de allí vamos a empezar a ocupar este barco. Me quedo con ese análisis y conclusiones de la mano de Ian Ramos, agradeciéndole una vez más por acompañarnos en el día de hoy y conocer su visión con respecto al informe a la nación del mandatario y presidente Laurentino Cortizo. Son las 4:04, nos tenemos que ir al minuto 60. Al retornar, vamos a preguntarle justamente a la licenciada Marta Luna con respecto a esto que se ensalzó como importante y es un avance, un logro importante en lo de la salida de Panamá de la lista gris del Gafi. Y pues usted manténgase con nosotros porque ya volvemos. Gracias, Ian. Una vez más, un abrazo a la distancia y que tengas un 2024 muy próspero. Un abrazo a la distancia. 4 minutos, ya volvemos. Usted no le cambie. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley.
Justamente hoy es martes con Marta Luna y con ella vamos a hacer precisamente ese análisis con relación a uno de los puntos que destacó el presidente Laurentino Cortizo como importante y un paso sumamente valioso en cuanto a lograr la salida de la lista gris del Gafi de nuestro país, Panamá. Licenciada Marta, bienvenida una vez más con este análisis, sobre todo saber cómo quedan las finanzas públicas para el próximo quinquenio, luego de que Panamá logra, después de muchos esfuerzos, salir de la lista gris del Gafi. Edna, quiero primero partir diciendo que salir de la lista gris del Gafi es un beneficio, pero un beneficio que no me va a cambiar mi situación presupuestaria. O sea, es un beneficio en el sentido de que si tuviera que recurrir en este momento a una transacción o a una operación con personas relacionadas de otros países que estaban frenadas por el tema de estar nosotros en las listas grises, eso es lo que está cambiando. ¿Ok? Que ahora el panorama, ya un holandés puede hacer una reunión con Panamá, puede comprar mercancía a Panamá y yo, panameña, puedo ir y comprar mercancía en Holanda sin que me vean como una persona rara. Eso es lo que ha cambiado. Salir de la lista Gafi a la larga nos iban a llevar era a un caos, a una asfixia total, porque si nosotros no salíamos de las listas grises y que al contrario pasábamos a las negras, ningún país puede hacer operaciones con nosotros sin un alto encarecimiento. Pero eso es todo, ¿ok? La banca se ve afectada porque entonces sus empréstitos, las colocaciones en otros países, en otros territorios, se ven castigadas. Pero seguimos teniendo sobre nuestra cabeza dos puntos que son delicados. Uno, a nosotros nos evalúa el Gafi cada cierto periodo. Y en esta primera evaluación salíamos de las listas grises porque estamos dando ejemplo de que ya estamos combatiendo los delitos que son la causa de que estuviéramos en la lista. Pero si cuando ellos vienen a la siguiente revisión resulta que no hay condenas, no hay evaluaciones, no surge nada, nos van a volver a incluir. O sea que esto es una cosa de estar constantemente atacando todo lo relacionado a corrupción, por un lado. Por el otro lado, de que tengo que estar con esa presión, tengo también que tengo la otra, la de el nivel de calificación. Si mi nivel de calificación cae, aunque haya salido de las listas Gafi, yo tengo un problema porque mis empréstitos van a ser mucho más caros. Entonces, dinero caro es dinero que se transforma en dinero caro para el que va a hacer un préstamo. Si una casa, y te voy a poner un ejemplo sencillo para los panameños, porque a veces esto es lo complicado. Mi hijo tenía un préstamo de auto programado para terminarlo de pagar en el mes de marzo. Pero si tú miras el saldo que aparece en el banco, con los descuentos que el banco le está haciendo, él va a llegar al mes de mayo. Él nunca se acogió a plan de pandemia, pero como subieron los intereses en mitad del préstamo, ahora se le extendió 3 meses más su préstamo. O sea que él va a terminar con suerte entre mayo y junio el mismo préstamo. Más intereses, $900 de intereses por algo que ya él estaba cancelando. Esto no. ¿Y qué pasaría si él cancela antes? ¿El banco lo sancionaría? Porque él diría, bueno, acá, ¿no? Igual en este momento, o sea, en este momento, si él cancela en el mismo marzo, lo único que se va a ahorrar es quizás $20 de intereses. Porque los intereses van decayendo a medida que vas acabando el préstamo. Pero es que el problema estuvo donde subieron los bancos. Si él hubiera tenido la plata hace un año atrás, cuando mandaron la primera cartita del banco diciendo que te estaban ajustando la tasa, él hubiera terminado en su fecha corriente o antes. Para que tú te ahorres intereses y que no te castiguen estas alzas, tú tienes que tener cash en mano para cancelar. Y como no, el panameño común no lo tiene, entonces es donde nos está costando todo. Esto de los costos tiene que ver es con las calificaciones de riesgo, los problemas de Ucrania, los problemas del mundo que van encareciendo el dólar. Entonces, salir de las listas Gafi, para mí como abogada, es casi un éxito, porque por lo complejo que es, porque yo sí sé que a la larga el daño al país iba a ser mortal. Comprar medicamentos, comprar todo es más difícil porque hay países que no negocian con países que están en listas grises. Ese es el punto.
pero no lo aplaudo como el logro mayor, ¿ok? Porque esta es una labor que se viene haciendo desde hace varios años y en la que yo siento que, si bien es cierto, ellos pusieron presión, también es cierto que hay gremios que todavía no están acudiendo a sus reportes y a sus demás cosas. Entonces, siento que la superintendencia de sujetos no financieros, la superintendencia de bancos, la de valores, la de todas las superintendencias que hay, valores, seguros, todas han hecho su mayor esfuerzo por demostrarle al mundo que nosotros fiscalizamos, que no haya corrupción y fiscalizamos que la gente cumpla y que seamos un país que pueda dar referencia cuando se nos investigue. Pero todavía hay un trabajo grande por hacer porque yo quiero ver sentencias. Yo quiero ver sentencias. A eso voy, licenciada, porque fíjese lo importante que usted ha señalado, y es que nos están mirando, nos evalúan periódicamente, y es importante no solamente la parte financiera, sino la parte jurídica, la certeza del castigo, las condenas ante delitos e investigaciones de corrupción. Ahí entonces hay un papel importante que debe jugar, un rol importante y una responsabilidad que le atañe al órgano judicial, que entienda la magnitud de la evaluación que nos hacen como país, no solamente en el área financiera, sino en esa parte también jurídicamente hablando, ¿cierto? Y no solo al órgano judicial, porque para que algo llegue al órgano judicial tiene que haber pasado por el Ministerio Público. Cuando presentar una denuncia de un delito financiero y el Ministerio Público no logra entenderlo, entonces jamás va a llegar al tribunal, jamás se va a sancionar a los culpables y seguimos enmarcados en ese mundo donde tú dices, por ahí se te están colando, que tal vez solamente son estafadores de terreno, del patio, pero también podrían ser lavadores de dinero del mundo. Y nosotros no los estamos agarrando porque sencillamente no entendemos la magnitud de los delitos. Y mira que yo trato siempre de ser objetiva. En este país se requiere no pensar mal de todo el mundo, pero tampoco puedo pensar bien de todo el mundo, porque aquí hay enriquecimientos que no se ven, como hablábamos en el segmento anterior, enriquecimientos que no se ven plasmados en aumento de impuestos, en mejorías para los hospitales, en mejorías para los centros de salud, en mejorías para el país. Entonces, si yo no estoy viendo ese retorno en lo que es necesario, educación, salud, entonces, ¿dónde se está yendo ese dinero? Ese dinero puede ser producto de corrupción, puede ser producto de narcotráfico, puede ser producto de terrorismo, puede ser producto de lo que tú quieras, Edna. Pero eso se tiene que traducir en impuestos, y impuestos mejoran presupuestos. Y no estamos viéndolo retornar. Entonces, como no lo estamos viendo retornar, por eso es que el mundo nos sigue viendo como que, ¿dónde están tus grandes logros? ¿No? ¿Dónde están tus grandes logros? ¿Para qué tienes la mejor economía de Latinoamérica si aquí todavía tenemos delincuentes caminando de la mano de uno, ¿no? Entonces, no puede ser. Aquí el índice de criminología aumenta, ¿no? Dijo uno de los expositores esta mañana que hay que hacer una cárcel de resocialización. Eso se debió hacer hace 25 años, hace 30 años, no ahora. Pero bueno, vamos a suponer que vamos a arrancar de allí. Pero es que resulta que me han dicho cuáles son los delincuentes que repiten. ¿Son el que roba las carteras o son el de narcotráfico? El de narcotráfico sale y o lo matan o siguen el negocio. Entonces, eso no lo vas a resocializar nunca. Si tú no aprendes a identificar los delitos y cuáles son los que reinciden, entonces seguimos hablando paja. Por eso es que se requieren políticas públicas para poder atacar los problemas que requiere el país en el momento en que los requiere. Entonces, ese es mi consejo. ¿Que estoy feliz porque hayamos salido de las listas Gafi? Claro que sí. Esto nos va a ayudar a ser mejor vistos en operaciones internacionales y para que otras personas de nacionalidades que sí respetan esto vengan a nuestro país a querer hacer negocios. Pero de nada me vale que vengan 100 holandeses a hacer negocios a Panamá si no tengo el resto de los elementos. Va acompañado de políticas públicas que son las que van a hacer que el país se desarrolle. Licenciada, fíjese que eso lo hemos escuchado siempre, la importancia de que un país cuente con políticas públicas, porque verdaderamente a través de ellas incluso puede uno justificar
lo que es el presupuesto de un país para ciertas áreas en donde hay que trabajar. Pero yo no logro entender por qué gobiernos tras gobiernos le cuesta cuando se empoderan en esa silla de poder y de administración de un país. No logro entender, si bien 5 años quizás no son suficientes, por qué los primeros años no se activan y priorizan con cosas que realmente vienen escuchándose, licenciada. El tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la justicia. De verdad que no lo logro entender. Y como dice usted, uno siempre trata de ser respetuoso y muy cuidadoso de criticar. Porque fíjense, es muy fácil criticar desde este lado del escenario, pero cuando uno está en la silla, las cosas se tornan realmente difíciles. Y en atención a lo que viene, a tu siguiente segmento de salud. O sea, nuevamente el tema de las políticas públicas. Aquí hubo políticas públicas antes. Por eso Panamá era un país donde ya la fiebre amarilla y ciertas enfermedades no aparecían. Vino el COVID, nos revolvió la vida a todos los países del mundo. Pero si no hubiéramos tenido, por ejemplo, el nivel de compromiso del personal de salud de Panamá, de las enfermeras, nosotros no hubiéramos podido combatirlo. Eso fue un punto. Y un esquema de vacunación importante que es reconocido que Panamá. Exactamente. Si me dice el aislamiento fue un tema que yo toda la vida condené. Pero en cuanto a materia de salud, pero ¿qué pasó con las políticas públicas? Que tampoco ellos han recibido ni los insumos, ni en el tiempo, el dinero para poder enfrentar lo que viene, porque ya ahora hay nuevas enfermedades, nuevas situaciones. Entonces, nuevamente, políticas públicas existieron en Panamá. ¿Qué pasó en el periodo después del 90-94? ¿Por qué desaparece? ¿Por qué se deja de proyectar y visualizar? Esto debiera ser política de Estado. Hay temas como salud, educación, infraestructura básica que no debe cambiar, no importa qué ministro venga. Yo puedo venir con una idea nueva, entonces consigo el financiamiento para esa idea nueva, pero lo que es el mantenimiento de las rodaduras, el mantenimiento de los equipos, el mantenimiento de los hospitales, el mantenimiento de las escuelas, eso no debe ni siquiera estar en discusión. Eso debe ser parte. Entonces mi política debe ir a ver cómo mejoro lo que ya tengo, no cómo empiezo a llenarme ni de infraestructuras que no voy a poder utilizar, ¿no? Ni de situaciones, porque tampoco tengo los recursos para entonces contratar a los médicos que van a ocupar esos lindos hospitales que están saliendo. Entonces, nuevamente, el gobierno, como bien decía Ian cerrando el programa, es lo mismo que te tengo que decir yo. El gobierno que asuma la presidencia, gobierno, ciudadanos, sociedad civil, todos tenemos que sentarnos en una mesa y decir, miren señores, el país está hecho leña, tenemos que levantarlo entre todos. Y si no hacemos ese compromiso, si empezamos a poner nuestras banderas por encima del compromiso al país, entonces seguiremos viendo el deterioro y con tristeza veremos que otros países nos pasan, nos demuestran que ellos sí saben aprovechar los recursos. Y Panamá no tiene el volumen de gente para que nosotros tengamos la tristeza de desempleo ni la tristeza de ver a nuestros estudiantes con respuestas y con razonamientos muy limitados, los docentes verdaderos, frustrados del nivel de sus estudiantes, los universitarios teniendo que bajarse al nivel que les llega. No. Este es un país que lo podemos reconstruir todavía, pero no hagamos que la gente pierda la fe. En esa línea de, así es, en esa línea de pensamiento, licenciada Marta, y ya para concluir, ¿qué futuro o qué recomendación le daría a usted de cara al futuro de escoger nuevos líderes para este país? No creamos todas las promesas, escuchemos lo que proponen,
analicémoslo si es viable, porque a mí que nadie me venga a decir que va a cambiar el país en 5 años, esto requiere mucho más. Así que a mí que nadie me venga a prometer que se va a acabar la burocracia, porque cuando te sientes en el puesto y veas que tienes 10,000 empleados que no puedes votar, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, no, es que me tuve que adaptar. No. Sentémonos, que me haga propuestas que involucren realmente el compromiso de medición, quién sirve, quién no sirve, qué hay, qué no hay, a quiénes les voy a dar estabilidad, y que parta no al final con la carrera administrativa, sino al comienzo. Una vez he levantado la evaluación de mi institución, entonces voy a someter los papeles a carrera administrativa para que el funcionario sienta que no lo voy a votar para nombrar otra botellita que no sabe ni dónde está parada. Yo de cara al país le diría a la gente, vote a conciencia, vote por propuesta que suene real, no ilusiones, y vote por caras nuevas comprometidas con su ejemplo para hacer un país diferente, porque si no, estamos haciéndolo mal. Así es que... Y caras nuevas, licenciada, que realmente uno logre conocer su trayectoria también, porque, exacto, porque cara nueva no nos garantiza tampoco nada. Pero pues sí, venimos con un año 2024 de muchos desafíos importantes y que hay que prestar mucho cuidado, y que lo que vivimos en esa ocasión, licenciada, que lo conversamos también hace un momento, con esa gran marcha masiva de una población que dijo no queremos minería, pero que también hablaron de otros sinsabores, de otras disconformidades. Esa población es allí donde tiene que demostrar el día de las elecciones verdaderamente quién debe liderar el rumbo de este país. Mensaje final, licenciada Marta, antes de finalizar. Ánimo, que 2024 está empezando, va a ser un año de muchos retos. Recordemos que necesitamos salud mental también. Si no tenemos salud mental, no estamos listos para la batalla, y que este país lo construimos todos los panameños. Por favor, tengamos con conciencia y con la mano en el corazón, este país es nuestro, rescatémoslo y echémoslo adelante. Quiero agradecerle a la licenciada Marta Luna, pues hoy es martes con Marta Luna Vélez, quien es nuestra compañera de todos los martes en el segmento pues martes con Marta Luna. Marta, un abrazo y los mejores deseos para el 2024. Nos vemos, primero Dios, el próximo martes. Un abrazo a la distancia. Saludos. 4:27, vámonos a un cambio. Al volver, tenemos ya aquí conectado en esta sala virtual al doctor Alfredo